Hola, muy buenos días, Ignacio Rivas, Joaquín Jaque, Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Benjamín. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Hola. Bien, vamos a retomar, ¿cierto? Después de una semana que yo espero que les haya servido de descanso, aunque fue una semana en general para todos nosotros bien agitada. Y comentar que para lo que es la asignatura, es cierto que estamos revisando y viendo, para nosotros, para todos nosotros, ya sea en lo personal, en lo profesional, para, para el país, ¿m? Lo que ocurrió durante esta semana y lo que, bueno, considerando cierto que por un lado seguimos con una pandemia que cada vez es más compleja, ¿ya? Porque si bien hay muchas de las cosas que se han visto mitigadas por efecto de la vacuna, los contagios continúan, los hospitales siguen llenos y los sistemas de atención de urgencia colapsados, lo cual no es, no es algo que sea baladí, ¿ah? Pero por otro lado, ¿cierto? Nos vimos no sé si enfrentados, pero o tuvimos la oportunidad de hacer algo más concreto en relación a lo que es una nueva constitución para nuestro país y que evidentemente esto marca uno de los aspectos que habíamos analizado al inicio de esta asignatura cuando hablábamos de los contextos. Hablábamos de dos contextos, de un contexto global, ¿ya? Y también hablábamos de un contexto del tipo operacional, que para todo lo que son los análisis, siempre es interesante y es muy necesario que nosotros lo consideremos. Por ejemplo, aquí, Benjamín, ¿qué consideras importante desde el punto de vista de lo que nos ocurrió en las elecciones? ¿Cómo va a cambiar o tú crees que va a cambiar tu forma de vida, tu estilo de vida, o crees que eso no te va a significar nada? Benjamín Campillay. Benjamín, ¿me escuchas? Joaquín, ¿me estás escuchando, no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Voy a insistir con Benjamín. Benjamín, ¿me escucha? Ok. Ignacio Rivas, ¿me está escuchando? Sí, profe, lo escucho bien. Perfecto. Insisto nuevamente con Benjamín. Benjamín, ¿me estás escuchando? Ok, listo. Joaquín, ¿cómo crees tú que puede impactar en tu vivir, ¿cierto? O en tu futuro profesional, lo que ocurrió en las elecciones que tuvimos hace poco, sobre todo las relacionadas con el tema de los constituyentes, particularmente? Espero que sea mejor, porque tengo el temor de que estos constituyentes sean como gente que solamente reclama contra los que estaban siempre en el... Pero quiero que nos enfoquemos en algo para que nos enfoquemos básicamente en lo que es el ramo, más que te va a afectar en lo personal, ¿ya?
pero no quiero que aquí aparezcan más que nada apreciaciones del tipo político partidista. Yo lo que quiero es que Claro que ustedes, para ahí va. Yo me sentiría, o sea, lo que yo esperaba era que gente profesional del ámbito de la ingeniería, de las leyes, de la pedagogía, sean los que en mayoría escribieran la Constitución, porque ya, ellos saben bien de cómo se deben hacer las cosas, más que gente que solamente diga que los que ya están desde siempre tienen que salirse y que solamente deben haber nuevos ya. por esa ideología, ¿En qué va, si, en qué si es va, que la mayoría es así, eso como que me da como temor, pero Joaquín? ¿mm? Joaquín, y para todos, si yo a lo que los quiero llevar, a que de alguna manera, ¿cierto?, en mantenimiento y en gestión de activos nosotros aprendimos a desarrollar, o estamos aprendiendo a aplicar un modelo. Y cuando nosotros vemos este modelo de 8 etapas, donde la primera, ¿cierto?, es que nosotros, ¿qué es lo que establecemos? Establecemos de alguna manera la declaración de visión, misión, valores, ¿m? Y establecemos cuáles son las prioridades que tiene el mantenimiento basado, ¿cierto?, en los propósitos estratégicos de la empresa. ¿M? Entonces, evidentemente, esta, digamos, esta nueva institucionalidad, ¿m?, que va a existir en nuestro país, ¿m?, como les digo, esto es independiente de lo que esperamos cada uno de nosotros, ¿m?, afecta, ¿m?, afecta afecta ya sea positiva o negativamente, ¿cierto?, todo lo que es el tejido político-social del país. ¿Ya? Entonces, es por eso que en algún momento nosotros aprendimos un acrónimo a objeto, ¿cierto?, de que ustedes puedan hacer un análisis más acabado y general, ¿m?, de las distintas situaciones a objeto de establecer cuál es la estrategia más adecuada que yo, bueno, o sea, debiera tener uno en lo personal, en lo familiar, pero también en lo que es lo profesional y lo que debiera ser en la empresa. ¿M? Porque esto va a afectar, de acuerdo a lo que es el acrónimo PESTEL. ¿Se recuerda, Joaquín, o no? ¿Qué es lo que era el PESTEL? Era político, económico, Político. Entonces, ¿irá a afectar tecnológico. el tema político, lo que nos ocurrió? ¿Cómo, profe? ¿Irá a afectar lo político, no? Sí, Evidentemente, o sea, y ya hay una, digamos, desde lo que es la estructura de cómo se constituye, ¿cierto?, esta convención constitucional, ya tiene ciertos tonos políticos que son, yo diría, bastante diferentes a los que existen en la actualidad y en cómo se escribió la constitución anterior. ¿M? Por lo tanto, una de las cosas que se señala, ¿cierto?, que va a haber un impacto político desde el punto de vista de las políticas económicas, desde el punto de vista de los derechos, de los derechos sociales que tienen las personas, o sea, va a influir desde el punto de vista de la salud, va a influir desde el punto de vista de la educación, va a influir desde el punto de vista de lo que es el trabajo. ¿Ya? Ustedes están en los últimos en las últimas etapas de lo que es su educación terciaria, pero si ustedes quisieran continuar estudiando, ¿cierto?, posgrado, o ustedes posteriormente se van a casar y van a tener familia, por lo tanto va a influir, ¿cierto?, toda esta política relacionada con los derechos sociales de las personas, en cómo va a influir abiertamente en sus vidas y en sus familias. ¿Mm? El tema de la educación va a influir también desde el punto de vista de lo que es la movilidad social, va a influir desde el punto de vista de los trabajos, de lo que es el desarrollo industrial. Fíjense que una de las situaciones que ocurre post elecciones, dado que las expectativas de los inversionistas invierten basados, ¿cierto?, en un tema relacionado con los riesgos, ¿ya? Entonces,
dada la estructura y cómo se constituye las personas que forman parte de esta convención constitucional, los inversionistas desaceleran sus intenciones de inversión. Y dado eso, ¿cierto? La bolsa aquí en Chile cae en un 10%. ¿Mm? Por lo tanto, eso de alguna manera empieza a marcar algunas tendencias, alguna visión que tienen los empresarios, equivocadas o no, ¿ya? Pero son aspectos que nosotros debemos estar considerando desde el punto de vista de lo que es el desarrollo industrial, del punto de vista de lo que son las estrategias de mantenimiento que nosotros debiéramos tener, ¿ya? Porque si hay una caída en la economía, ¿m? Si hay una caída en la economía, significa que va a haber una caída en la producción. Va a haber una menor demanda de productos. Si hay menor demanda de productos, ¿cierto? Yo requiero menos utilización de equipo, requiero menos disponibilidad de los equipos, requiero menos confiabilidad. Y yo mi sistema lo diseño de acuerdo a un requerimiento de disponibilidad y de confiabilidad. Por lo tanto, muchas veces, si yo requiero más confiabilidad, muchas veces tengo que invertir en confiabilidad humana, es decir, tengo que capacitar más a mi gente, tengo que entrenar más a las personas, tengo que invertir más en motivación para las personas si yo quiero más confiabilidad humana, de tal manera de aumentar la confiabilidad operacional. ¿Mm? Por lo tanto, si yo hice ese ejercicio de aumentar la confiabilidad humana para aumentar la confiabilidad operacional, y yo veo que la demanda de la confiabilidad es menor, ¿Mm? Necesariamente lo que yo estoy haciendo es sobremantener. ¿Se entiende eso, Joaquín, Ignacio? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, eso influye en mis decisiones profesionales como mantenedor. ¿Mm? Yo creo que tengo que tener un nivel de confiabilidad operacional durante todo el ciclo de vida de los activos, y eso lo tengo que ir retroalimentando de acuerdo a lo que va ocurriendo de manera periódica. ¿Mm? Ahora, cuando ocurren estos eventos, por ejemplo, el tema de la pandemia, evidentemente impacta la producción, impacta la economía. Por lo tanto, yo tengo que hacer ajustes de mis sistemas relacionados con la confiabilidad y el mantenimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de otra forma, imagínense la aviación comercial. La aviación comercial se ve tremendamente impactada, ¿cierto?, debido a esta situación de la pandemia. Por lo tanto, la confiabilidad operacional de la flota yo tengo que necesariamente ajustarla. ¿Sí? Y así ocurre con una serie de otros procesos industriales, donde si baja la demanda, yo tengo que bajar la producción. Si bajo la producción, voy a exigir menos utilización. Si exijo menos utilización de equipo, yo requiero menor disponibilidad, y si requiero menor disponibilidad, voy a requerir también menor confiabilidad operacional, hasta llegar al nivel de confiabilidad operacional óptimo, en lo económico, ¿cierto? Y en lo técnico también. ¿Mm? Entonces, todos estos aspectos que uno pudiera ver, oye, ¿qué tendrá que ver esta elección de constituyente, lo que pasó? Influye, porque la política, ¿cierto? Los aspectos, los relacionados con los aspectos políticos, van a verse afectados, como les digo, pueden afectar positivo o negativamente, pero vamos a tener un efecto. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer los análisis correspondientes. Samuel Norambuena, ¿tú crees que esto influye en lo económico? Sí, profesor. ¿Cierto? ¿Mm? Recuérdense que la economía, el primer precepto de la economía es que existen necesidades múltiples y necesidades jerarquizables. ¿Y los recursos cómo son, Samuel? ¿Qué características tienen los recursos? ¿En qué sentido, profe? ¿Usted hizo los cursos de economía o no? Sí, ¿Se acuerda cuál es el primer precepto que enseñan en economía? ¿Qué pasa? ¿Qué características tienen los recursos?
que O son, para ti, ¿qué que, características tienen los recursos? Tú tienes algunos recursos, me imagino, ¿cierto? Cuando uno es estudiante, que son sobre todo, finitos. son finitos, los recursos son escasos, ¿o no? Sí. O el dinero, entendiendo, ¿cierto?, que los recursos, hay recursos financieros, hay recursos de carácter, hay activos que son, los recursos son capacidades y activos, y los activos son activos financieros y activos físicos. Los activos financieros, como tú bien dices, son finitos, y los activos físicos, ¿cómo son? Em, tienen una vida útil o escasos. Tienen una vida útil, pero también son escasos. ¿Mm? Comprar una, o sea, cuando hablamos de activos físicos, estamos hablando de maquinarias, equipos, plantas, edificios, y esos son bastante escasos y requieren cierto, de utilizar muchos recursos, que van a rendir o van a tener una rentabilidad hacia el futuro. Pero siempre la decisión de adquirir un activo físico es una decisión compleja. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Entonces, la economía, ¿de qué es lo que está preocupada? Y sobre todo hoy día, ¿cierto? Y las grandes discusiones, las grandes críticas que hay, inclusive entre gobierno y oposición, están relacionadas con temas económicos que sobre todo se ven afectados en una situación de pandemia. Y estos temas económicos también son, de alguna manera, tienen una importancia tremenda, ¿cierto?, frente a esta nueva situación a la cual nos vamos a ver enfrentados. O sea, de hecho, estamos hablando, ¿cierto?, de que uno de los principales causantes de todos los problemas, de los estallidos sociales, de la falta de ayuda que se le critica al gobierno, ¿cierto?, para que llegue hacia la gente y se pudiera hacer una cuarentena de forma adecuada, de tal manera de mitigar los efectos de la pandemia, debido a que el gobierno, ¿cierto?, no coloca los recursos económicos suficientes para que la gente pueda hacer cuarentena, tenemos las dificultades que tenemos a la fecha. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que se habla, ¿cierto?, que el gobierno y en general estos más de 30 años post dictadura militar, ¿cierto?, es que nosotros hemos tenido una economía de mercado o una economía muy liberal. Entonces, se habla y se critica mucho al modelo económico, ¿ya? El modelo económico se fundamenta, ¿cierto?, y básicamente se busca el desarrollo, pero el desarrollo tiene que ver con lo que es crecimiento con igualdad. Y aquí, ¿qué es lo que se ha incentivado mucho? Se ha incentivado una política de crecimiento industrial, de crecimiento empresarial, pero lo que ha fallado es lo que en algún momento se dijo de que basado en esta política de mercado, en esta política liberal, lo que se iba a hacer es que se iba a hacer crecer bastante todo lo que era la economía, para posteriormente, por la vía del chorreo, llegar a los más pobres, a los más desposeídos. Pero la realidad, lo que ocurrió es que no se consideran aspectos muy relacionados con lo sociológico y lo psicológico, que las personas somos intrínsecamente egoístas. Por lo tanto, el chorreo no ocurrió. Y lo que uno espera, ¿cierto?, de que las personas llegadas a un cierto nivel de riqueza, lo que hagan, ¿cierto?, es buscar la forma de distribuir para que los demás tengan acceso y puedan satisfacer sus necesidades más básicas, tampoco ocurrió. Entonces, eso dio lugar a lo que hemos visto y a lo que desató primero el estallido social, luego hemos tenido una pandemia que no hemos podido controlar debido a que el modelo económico no ayuda a eso. Y las consecuencias son parte también de lo que hemos visto en estas elecciones, donde las grandes aspiraciones de los principales grupos es
justicia social, donde existan derechos relacionados con la salud, la educación, el trabajo, separen en parte temas relacionados con lo que se denomina algunos abusos del tipo empresarial, o sea, el tema del agua es un tremendo tema. Y que nosotros también los ingenieros mecánicos tenemos mucho que decir en lo relacionado con los temas del agua. Sobre todo, ¿cierto? Si es en la relación de la realidad que tiene que ver y que va a ser la pandemia que se nos viene con lo relacionado con el cambio climático. Y que aquí en la quinta región, si ustedes ven, el gobernador que salió en esas elecciones es un hombre que lo que busca, ¿cierto? Y donde se ha destacado es su lucha, ¿cierto? Para lo que es la recuperación de los derechos de agua como bien de uso público. Entonces, todas estas elecciones y todas estas cosas se van entrelazando y relacionando con lo que es nuestra profesión, con lo que nosotros vamos a salir a trabajar, donde nosotros tenemos que de alguna manera entrar a hacer distintas discusiones y también reflexiones de cómo nos impacta en lo profesional, cuál es el futuro. Dentro del PESTEL vimos lo político, lo económico, lo social está dentro de lo que estamos conversando, pero ¿cuál es la T? ¿Qué es lo que volvió Benjamín Campillay, o no? Benjamín. Definitivamente Benjamín Sí, profe, apareció. sí, profe, ¿Sí? estoy aquí. Ya. Tengo problemas con el micrófono. El PESTEL, ¿qué significa en el PESTEL, qué significa la T, Benjamín? No recuerdo bien en estos momentos. A ver. ¿Alguien le puede ayudar a Benjamín? Yo aquí veo Samuel, Ignacio, Joaquín. Tecnológicos. Lo Tecnología. tecnológico. ¿Es importante lo tecnológico para nosotros? Sí, de todas maneras. ¿Ustedes consideran que es importante discutir el tema tecnológico en lo que, desde el punto de vista de lo que es la Constitución? Yo creo que sí es necesario actualmente impulsar nuevas técnicas o el uso de nuevas tecnologías para el desarrollo del país. Es uno de los grandes temas. Todo lo que es la institucionalidad para un futuro y desarrollo tecnológico del país es uno de los grandes temas que tiene que abordar la Constitución y que los constituyentes lo han declarado. Los constituyentes en el principio, posterior a todo lo que es la situación relacionada, ¿cierto?, con la institucionalidad desde el punto de vista de la política. ¿Y cómo debe ser el desayuno? Por eso. Alguien está peleando por el desayuno ahí, se le está escuchando. Bueno, todo lo relacionado con lo político, con lo social que tiene, lo económico, que son algunos de los aspectos más sentidos, dado que en lo político, económico, social, están todos estos derechos sociales, que una de las cosas que más duele, ¿cierto?, que tiene que ver con la salud, el trabajo, la educación y también todo lo relacionado con hoy día con un tema de las pensiones. Cuando uno está joven a la edad de ustedes, la realidad es que el tema de las pensiones le toma re poca importancia. Cuando ya nos acercamos al momento de jubilar, uno sí lo considera y es un tema de primer orden, ¿ya? Y es un tema social hoy día muy doloroso, ¿ya? Porque hay muchas personas que cumplieron ya su ciclo en el trabajo y no tienen el acceso a un ingreso mínimo que sea digno. Por lo tanto, también es un tema sentido y es un tema que a nosotros nos debe preocupar, porque nosotros tomamos muchas decisiones, ¿cierto?, a futuro relacionadas con el tema del empleo. Nosotros vamos a ver que una vez que estemos en lo que es la administración de las empresas, que es el rol que van a cumplir ustedes hacia el futuro, ustedes van a tener que tomar decisiones de contratar, de generar empleo, de tomar decisiones desde el punto de vista de las remuneraciones,
van a tener que tomar decisiones desde el punto de vista de despedir personal muchas veces. Oye, cuando ocurren estos problemas económicos, normalmente los problemas económicos de baja de producción, que lo hemos dicho, ¿cierto? Si baja la demanda, baja también la producción en las empresas. Si baja la producción, yo bajo lo que es la capacidad productiva, por lo tanto disminuyo los requerimientos de utilización. Le pido a la gente de mantenimiento que me entregue, les pido menor disponibilidad en los equipos. Como a mí me piden menor disponibilidad, yo bajo también lo que es la confiabilidad y la mantenibilidad, es decir, aumento muchas veces el tiempo medio de reparación, me demoro más porque no tengo a lo mejor bajo el tema de los repuestos, ¿cierto? No los tengo al momento. ¿Por qué? Porque me demoro en las compras. Por lo tanto, puedo bajar lo que es la mantenibilidad, bajo el tiempo medio de reparación, con eso yo bajo lo que es bajo la disponibilidad. También puedo disminuir la confiabilidad, es decir, el tiempo medio entre fallas, el promedio, ¿cierto?, del tiempo medio entre fallas, también yo lo disminuyo. ¿Por qué? Porque me están exigiendo menor disponibilidad. Entonces, todos estos temas, ¿cierto?, de una u otra manera son afectados por estas políticas. Y yo lo que les señalaba, ustedes van a tener que tomar muchas veces la decisión de despedir. Y muchas veces cuando les piden bajar lo que es bajar la disponibilidad, lo que hacen es bajar el MTTR. ¿Y qué hacen al bajar el MTTR? Despiden personal. Una de las políticas, pero más básicas que utilizan, y malas, es despedir personal, porque esos mantenedores, esas personas que están dedicados al mantenimiento, tienen una experiencia, tienen un conocimiento que al despedirlo todo eso se pierde. Se pierde, digamos, un acervo, se pierde toda una capacidad productiva. Pero una de las primeras medidas que toman muchos de las personas que están a cargo y que a ustedes les va a tocar en algún momento tomar una decisión es despedir gente. O en el caso del mantenimiento, el mantenimiento muchas veces dentro de sus procesos de mantención, lo que tiene es que la ejecución del mantenimiento la externaliza, es decir, yo me quedo con la ingeniería de mantenimiento, me quedo con la planificación, pero la ejecución del mantenimiento se las dejo a terceros. Y al dejar la ejecución a terceros, cuando yo tengo estas crisis del tipo económica, lo primero que hago es disminuir contratistas o disminuir, ¿cierto?, la cantidad de obra que le estoy asignando a los contratistas, y lo primero que hacen los contratistas es ajustar sus dotaciones o ajustan, ¿cierto?, los salarios, ajustan las remuneraciones. Con todos los efectos inclusive negativos que tiene el hecho de despedir gente hacia lo que es la economía. Porque en la medida que yo despido gente, ¿cierto? O la gente se va quedando sin poder adquisitivo. La gente no tiene dinero, ¿cierto?, para comprar sus alimentos, la gente no tiene para pagar los planes de salud que hoy día, ¿cierto?, están asociados a las ISAPRES, la gente no tiene para pagar los colegios, no tiene para pagar las universidades. Yo creo que este tipo de hechos, espero que no haya ocurrido en sus familias, pero ha ocurrido y es pan de cada día en esta situación que estamos viviendo. Por lo tanto, ustedes también van a estar involucrados y van a estar tomando todas estas decisiones del punto de vista de lo que es el mundo del trabajo. Ustedes van a ser líderes, van a ser supervisores, van a ser gerentes. Y muchos a lo mejor van a llegar a ser dueños de empresas. ¿Ya? Por lo tanto, este tipo de cosas sí nos impactan, este tipo de cosas sí nos tienen que hacer pensar, este tipo de cosas, lo que estamos viviendo hoy día, son situaciones sumamente importantes. ¿Ya? Benjamín, ¿algún comentario? No, profesor, completamente de acuerdo con usted.
cómo afecta todo el contexto nacional las elecciones que tuvimos el fin de semana pasado y hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar cualquier proyecto o de querer establecer una empresa. Es algo que va a afectar de una u otra manera. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan, ¿cierto?, que lo que hemos hablado, ¿cierto?, del PESTEL, que es una forma de hacer este análisis a objeto de establecer la estrategia o establecer la misión, la visión de una empresa, o la misión o la visión personal, ¿ya? Si ustedes tienen desde ya tener una visión personal, ¿qué es lo que aspiran? ¿Qué es lo que desean hacer? ¿Hacia dónde van? Uno siempre tiene una visión y eh, tiene una, lo que se llama, ¿cierto?, una macrovisión. Siempre está, aunque muchas veces no nos damos cuenta, pero siempre estamos pensando, estamos esperando algo. Siempre estamos, por algo estamos viviendo, ¿ya? Entonces, todo este tipo de cosas, ustedes para lo que es sus decisiones, como les digo, tanto personales, familiares y profesionales, que es la formación que nosotros en la universidad les estamos dando, ¿cierto?, para que adquieran competencias y puedan ejercer su rol y desarrollar sus tareas como ingenieros, ¿ya? Tienen que estar basadas y tienen que tener esta mirada del contexto global. Al igual que el contexto operacional, como ustedes lo pueden observar, se ve afectado por este contexto global. ¿Por qué? Porque este contexto, otro de los aspectos trascendentales de la nueva constitución va a tener razón con todo lo que es todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente es un tema, o sea, lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, el medio ambiente y lo legal, ya que es lo que yo les he tratado de orientar, que ustedes deben analizar, ¿cierto?, para lo profesional, para los procesos industriales y para su vida personal, se ven notoriamente afectados ante un nuevo cambio de institucionalidad, que todo lo que esperamos, nosotros que lo que esperamos es que este afecto sea un afecto positivo, que tengamos buenos resultados. Por lo tanto, no es menor lo que ha ocurrido en esta semana que hemos tenido de descanso, entre comillas, ¿ya? ¿Algún comentario al respecto? Vamos a ver quiénes nos están acompañando. Álvaro Urra. Álvaro, ¿algún comentario? No, profe, todavía no. Estoy aquí enchufándome un poco aquí a la materia con lo que está comentando usted. Así que ¿Y por el usted, momento cree que lo despertado. que yo estoy comentando tiene que ver con la materia o me estoy saliendo fuera del tiesto con mantenimiento industrial, ¿cierto? En relación a lo que ocurrió esta No, semana. no, para nada. Sino que estamos viendo como un análisis PESTEL, analizando un poco lo que ha pasado este último tiempo. Pero bueno, llegué como 7 minutos tarde, así que creo que me perdí alguna parte introductoria quizás. ¿Ya? Benjamín, ¿qué es lo que piensas ahora? ¿Ya entiendes bien el PESTEL? ¿Entiendes lo que ha pasado? ¿Tú crees que es importante para el mantenimiento? Tú estás pronto a salir, estás pronto ya a llevar adelante tu tesis. ¿Crees que es importante lo que nos ha ocurrido y lo que se viene? ¿O que es importante hacer este análisis PESTEL que hemos estado conversando? Y de todas maneras, es relevante para el tema de la mantención. Como usted lo mencionaba, eh, el tema del personal, de la disponibilidad de los equipos, la confiabilidad, cómo va cambiando ¿Cómo se va viendo conforme a... afectada? ¿Mm? Sí, Ya, el paso 8 del modelo mantención, una de las cosas que se tiene que estar retroalimentando permanentemente es el análisis del ciclo de vida.
el costo del ciclo de vida, y fundamentalmente eso tiene que ver con lo que es el nivel de confiabilidad operacional óptimo que yo debo estar buscando, ¿cierto?, en mis procesos industriales. ¿Mm? Óptimo desde el punto de vista de los costos, ¿cierto? Y óptimo desde el punto de vista de que en la medida de que yo aumento el nivel de confiabilidad, yo también tengo que aumentar el nivel de inversiones, ¿ya? Pero como contrapartida ocurre que en la medida que yo aumento el nivel de inversiones para aumentar la confiabilidad, lo que ocurre es que yo los costos, ¿m? Los costos de pérdida en los procesos, los costos de pérdida de calidad, las pérdidas operacionales también disminuyen. Entonces, si yo tengo por un lado tengo todo lo en el eje de la I tengo los costos. Lo vamos a ver en detalle esto porque es parte, ¿cierto?, de la materia en los temas relacionados con lo que es confiabilidad. Pero si en el eje de la I yo tengo los costos de inversión, los costos de inversión para lo que es confiabilidad, y por otro lado, ¿cierto?, yo tengo lo relacionado con los niveles de confiabilidad. En la medida de que yo aumento la confiabilidad operacional, me van a aumentar los costos de inversión. Es decir, si yo quiero mayor confiabilidad operacional, voy a exigir mayor confiabilidad humana. Si yo quiero mayor confiabilidad humana, significa que tengo que entrenar más a las personas, tengo que capacitarlas más, tengo que gastar más también en motivarlas. Si yo quiero más confiabilidad operacional, yo también requiero de que mis procesos sean más confiables. Es decir, para que mis procesos sean más confiables, yo tengo que colocar más equipos, o sea, colocar sistemas en stand-by o colocar sistemas redundantes. Pretendo que hoy día veamos, si alcanzamos que podamos ver durante el día lo vamos a hacer, veamos un video sobre todo un accidente en un avión. Y ahí vamos a ver la importancia, ¿cierto?, que tiene que ver la confiabilidad humana, la importancia que tienen los sistemas redundantes, sobre todo en aquellas situaciones donde si yo tengo configuraciones en serie donde la falla de un elemento significa la falla del sistema, me doy cuenta, ¿cierto?, que la configuración es redundante o las configuraciones stand-by son muchas veces muy necesarias, pero las configuraciones redundantes que tienen que ver con lo que es la mayor confiabilidad en los procesos, significa que si yo tengo mayor cantidad de equipos para tener esta configuración redundante, yo también tengo mayores costos de inversión. O sea, si quiero mayor confiabilidad operacional por la vía de la configuración de los procesos, voy a tener más equipos, por lo tanto, yo tengo que tener mayores costos de inversión. Si yo quiero mayor confiabilidad operacional, puedo también buscar un MTBF, ¿cierto?, una confiabilidad de equipo también mayor. Pero la confiabilidad de los equipos, que está muy relacionada con los contextos operacionales, es decir, si yo quiero que mis equipos puedan trabajar de manera confiable en ambientes, por ejemplo, de alto nivel de polvo, en ambientes que son, en ambientes que tienen alta humedad o en ambientes donde pueden estar afectados por vibraciones, evidentemente el diseño de los equipos en cuanto a materialidad, en cuanto a dimensiones y en cuanto a forma, tienen que ser equipos que se llaman heavy duty, que soporten cargas pesadas. Pero esos equipos heavy duty y esos equipos que soportan cargas pesadas, evidentemente son equipos que si yo los quiero incorporar en mis procesos, requiere que yo tenga una mayor inversión, ¿ya? Es decir, tengo que comprar equipos que sean, sobre todo si estamos hablando de equipos como por ejemplo los PC o los PC o algunos equipos computacionales que están montados para lo que es el control, ¿cierto? Los PLC también, aquellos equipos que están montados en equipos o sistemas que están expuestos a vibraciones o están expuestos a temperatura,
yo evidentemente no puedo colocar un PC de las características que nosotros usamos en la oficina cuando estos PC o estos equipos computacionales queremos incorporarlo en algún sistema o en algún equipo hoy día en los ciberequipos, en los equipos, por ejemplo, equipos autónomos que hoy día se utilizan en la minería. En la minería, los camiones autónomos o los LHD autónomos que se utilizan, ¿cierto? Están expuestos a carga, están expuestos a golpes. Por lo tanto, esos equipos tienen que ser equipos heavy duty, que soporten ese contexto operacional, ¿ya? Y si yo quiero equipos confiables en eso, evidentemente tengo que gastar y tengo que invertir más para alcanzar esos niveles de operación. ¿Se entiende eso, Joaquín? Joaquín Jaque. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y finalmente, ¿qué pasará con el tema de la mantenibilidad, Joaquín? En relación a si yo quiero mayor mantenibilidad o quiero, porque el otro elemento que influye mucho en la confiabilidad operacional es la mantenibilidad. ¿Y qué pasa si yo quiero mejor mantenibilidad, Joaquín? Para un proyecto nuevo es mayor inversión en el diseño, para un mejor acceso a la mantención. O sea, si yo quiero, porque la mantenibilidad en definitiva lo que hace, ¿cierto?, es generarme las condiciones para tener menos tiempos medios de reparación. Por lo tanto, yo tengo que invertir en infraestructura, muchas veces tengo que invertir en software, tengo que invertir en herramientas y tengo que invertir en repuestos. Tengo que invertir también en capacitar a la mano de obra que está inmersa en eso. ¿De acuerdo? ¿Mm? Por lo tanto, si yo quiero mejorar la confiabilidad operacional por la vía de mejorar la mantenibilidad, evidentemente yo tengo que invertir más. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Mm? Sí, la Entonces, mantenibilidad, profe, disculpe sí, lo dígame. interrumpa. Entonces la mantenibilidad es la capacidad que tiene la empresa para realizar la mantención en tiempo Para finito. reparar o mantener. Reparar o ¿Mm? mantener, claro. Claro, y la mantenibilidad es la que me permite a mí, ¿cierto?, tener menores tiempos de reparación o tener menores tiempos de mantenimiento. Y para eso también tengo que tener recursos. ¿Mm? O sea, si yo yo requiero, ¿cierto?, para hacer lo que es el mantenimiento, el mover y trasladar carga pesada, necesariamente yo tengo que disponer de elementos, de dispositivos, ¿cierto?, que a mí me permitan levantar y trasladar esas cargas pesadas. Es por eso que muchas veces yo tengo que invertir en infraestructura como son los puentes grúa. ¿Mm? Colocar los puentes grúas adecuados de tal manera de que yo pueda transportar muchas veces motores, reductores, o elementos como son en los molinos, ¿cierto? En los molinos de molienda mineral, uno tiene que mover corazas, corazas que pesan algunas de ellas más de 1 tonelada. Por lo tanto, el movimiento de esas corazas, el movimiento de todo ese material, requiere que yo disponga de una infraestructura adecuada. Si no tengo esa infraestructura adecuada, va a ser un trabajo tipo egipcio, con los tiempos que eso requiere. Acuérdense que los egipcios para construir las pirámides se demoraron años. Entonces, yo en el mantenimiento, ¿cierto?, en los procesos industriales no me puedo demorar años. Me tengo que demorar horas, días, a lo más. Por lo tanto, el mover carga pesada, o si yo quiero, si estamos hablando de equipos móviles, si yo quiero intervenir un camión, un LHD, un equipo móvil en la minería subterránea, ¿cierto?, un equipo de bajo perfil, o quiero mover un equipo forestal, ¿cierto?, para lo que son las forestales, o quiero hacer la mantención de un avión. Yo tengo que tener la infraestructura, los pozos necesarios, tengo que tener los distintos elementos para poder sacar rápidamente un neumático, tengo que tener los planes, los procedimientos, las pautas de mantención adecuadas. Debo disponer del software necesario a objeto, ¿cierto?, de que yo tenga la información, la información adecuada, de calidad y en el momento adecuado, de tal manera de saber cuáles son los repuestos que yo tengo que llevar. Entonces,
la mantenibilidad requiere también de inversión. Tengo que tener mantenedores capacitados, que va a depender, ¿cierto?, de la tecnología, de las dificultades, de la cantidad de equipos o de la cantidad de sistemas donde yo tenga que intervenir. Es que yo debo disponer de mantenedores, de gente con las competencias y capacidades para poder desarrollar adecuadamente y en los tiempos necesarios el mantenimiento. Porque yo tengo que hacer los diseños de mantenibilidad en las etapas más tempranas de los proyectos, porque yo tengo que saber cuál es el nivel de confiabilidad, cuál es el nivel de mantenibilidad, para saber y poder, ¿cierto?, cumplir con la promesa de disponibilidad que tienen que dar los mantenedores a objeto que se cumpla con la utilización, se cumpla, ¿cierto?, con los niveles de producción, es decir, la utilización por lo que son las toneladas o la cantidad de productos por hora que produce un equipo o una instalación, me da la producción. Y la producción por el precio del producto es lo que me va a dar a mí el nivel de ingresos, me va a dar el EBITDA. Y ese EBITDA, ¿cierto?, es el que es la promesa que yo le hago a los dueños, es la promesa que yo le hago a los es la promesa que yo le hago a los inversionistas. Entonces, todo eso, si ustedes se fijan, está relacionado. Entonces, yo me tengo que, de una u otra forma, preocupar, ¿cierto?, de lo que es por un lado me tengo que preocupar de la confiabilidad humana, ¿ya? Y la confiabilidad humana, si yo quiero aumentar mi confiabilidad operacional, tengo que aumentar la confiabilidad humana, y para aumentar la confiabilidad humana tengo que invertir. Si yo quiero aumentar la confiabilidad de mis procesos por la vía de lo que es por la vía de mejorar las configuraciones de mi sistema y de mis procesos, necesariamente tengo que invertir. Si yo quiero aumentar la confiabilidad operacional por la vía, ¿cierto?, de mejorar la confiabilidad de mis equipos para adecuarlos, ¿cierto?, al contexto operacional, yo tengo que invertir. Y si quiero mejorar la mantenibilidad, evidentemente, por lo que hemos señalado, yo tengo que invertir. Y lo que les he dicho, como contrapartida, en la medida que yo aumento la confiabilidad operacional, tengo que invertir, es decir, yo tengo una curva con pendiente positiva, ¿cierto? En la medida de que yo aumento la inversión, las pérdidas operacionales también disminuyen. Por lo tanto, en la intersección que se da entre esa curva del aumento de la confiabilidad operacional versus costo, y la curva que se da lo que es el aumento de confiabilidad versus, ¿cierto?, la disminución de pérdidas operacionales, donde se intersectan esas dos curvas, yo obtengo lo que es la confiabilidad óptima. Y lo que ando buscando, ¿cierto?, durante todo el ciclo de vida, y lo que planifico y debiera planificar como mantenedor, es encontrar ese punto de confiabilidad óptima, es donde yo voy a estar trabajando, ¿cierto?, al mínimo costo y cumpliendo todos los requisitos para alcanzar el nivel de integridad operacional. Esa es la pega que tenemos los mantenedores. Y para eso sirve el modelito de 8 pasos que yo les he estado indicando. Y una de las cosas que uno utiliza, ¿cierto?, o lo que utiliza en general para llegar a ese nivel de confiabilidad óptimo, son algunas herramientas de gestión del mantenimiento. Y dentro de esas herramientas de gestión del mantenimiento, tenemos algunas metodologías como las que estuvimos viendo en las últimas clases, el RBM. ¿Se acuerda, Benjamín, qué es lo que es el RBM? Sí, profe. El mantenimiento basado en confiabilidad o en riesgo. Mantenimiento basado en confiabilidad. En ¿Estás riesgo. seguro? Mantenimiento basado en riesgo. ¿Y cuándo se aplica el mantenimiento basado en riesgo, Benjamín? Cuando las consecuencias
del proceso, de de las operaciones de la empresa, pueden ser catastróficas. ¿Y cuáles son algunas condiciones de consecuencias catastróficas que tú te podrías imaginar? ¿Qué tipo de Eh, consecuencias? la pérdida de vida de algún La trabajador, pérdida de eh, vida de uno o más trabajadores, ¿cierto? sí, la contaminación del medio ambiente, La contaminación del medio ambiente. ¿Qué eh, otro tipo de cosas te... también la pérdida de salud, todo lo que afecte el HC puede ser Todo lo que afecta considerado al HC, catastrófico. pero te está faltando un aspecto relevante. Lo económico no es importante, Sí, es importante igual. es muy importante. Ahora, evidentemente, ¿cierto? Nosotros una de las cosas que le damos mayor énfasis es todo lo relacionado con las vidas humanas, ¿ya? Porque ese es uno de los aspectos de la ética que es sumamente relevante. Todo lo relacionado, como tú bien lo señalaste, con lo que es contaminación, sustentabilidad, sostenibilidad, ¿m? Todo lo que tiene que ver con los factores del HSEC, la salud, la accidentabilidad, los accidentes a las personas, el medio ambiente, lo que afecta a las comunidades. ¿Mm? Todo eso es sumamente relevante. Entonces, cuando algún proceso industrial puede tener una falla que puede resultar catastrófico, se recomienda, ¿cierto?, el uso del RBM. ¿Y te acuerdas por qué o qué alternativas tendríamos en vez del RBM? Qué otro método, otro método tenemos nosotros para mitigar fallas en mantenimiento? Benjamín. El, Creo que tuvieron hasta un ejercicio en la prueba. sí, ahora no recuerdo bien, profesor. La recomendación para ustedes y parte del aprendizaje. Ustedes todas estas herramientas tienen que manejarlas, tienen que tenerlas aquí en las manos. ¿No? Y por eso que de alguna manera el certamen es de aplicación. El certamen es que ustedes aprendan a aplicar. ¿Mm? Entonces, evidentemente cuando uno está en la industria, aplica todos los métodos, aplica el RBM, aplica el GRM, que creo que, no recuerdo si yo se los pregunté en el certamen, que les dije, apliquen la ISO 31000 para, creo haberles hecho la pregunta en el certamen, ¿no? Sí, sí, profe, sí lo hizo. Donde le dije, apliquen, ¿cierto?, la ISO 31000 para resolver alguna falla o mitigar alguna falla en la tarea correspondiente. ¿Mm? Entonces, el GRM se basa fundamentalmente en la ISO 31000. Y si ustedes analizan, ¿cierto?, y ven, ¿cierto?, lo que es el RBM, porque aquí ya estamos haciendo el resumen de la clase anterior, para en la próxima ya meternos de lleno. En la clase que viene nos vamos a meter de lleno, ¿cierto?, ya en uno de los métodos más utilizados, que es el RCM. Pero el RBM es sumamente importante cuando las consecuencias de una falla en uno de estos procesos pueden resultar catastróficos, ¿ya? El ejemplo de esto más conocido y es donde nace esta aplicación, ¿cierto?, es en las petroleras. Es en la industria petrolera donde nace el RBM, que es el mantenimiento basado en riesgo. Y su aplicación es muy similar al que yo le estaba preguntando a Benjamín si había o se acordaba de algún otro método o táctica de mantenimiento que a mí me permita mitigar fallas. Y la ISO 31000, que es
norma, ¿cierto? Que la norma relacionada con lo que es gestión de riesgo, a mí también me permite poder mitigar esas fallas a través de su aplicación. Ignacio Rivas, Ignacio, ¿te acuerdas cuáles son las etapas de la ISO 31000? Que la hemos repetido. ¿Ah? Y yo quiero que la ISO 31000 ustedes se aprendan a aplicarla de memoria. ¿Mm? Porque es una forma que ustedes pueden resolver también los requerimientos del mantenimiento. El GRM se basa única y exclusivamente en lo que es la ISO 31000, que es la gestión de riesgos en mantenimiento. Y los riesgos en mantenimiento son las fallas. ¿Cómo yo puedo resolver, ¿cierto? O puedo establecer un plan de mantenimiento para mitigar los riesgos de falla por la vía del GRM, aplicando la ISO 31000. La pregunta para ti, Ignacio, es ¿cómo aplico la ISO 31000? Debo seguir una secuencia de pasos, y esta secuencia de pasos son, en primer lugar, establecer un contexto, luego identificar los riesgos, analizar los riesgos y evaluarlos. Y luego que tú lo evalúas, ahí hay que ver si es aceptable el análisis, la evaluación, y ahí entrar a tratar la falla. ¿Y cómo lo tratas? Aislar la falla podría ser una forma. Ahí aparecen los planes de mantenimiento. Sí. Esos planes de mantenimiento son los que se relacionan con el valor esperado de pérdida, ¿o me equivoco? O sea, uno hace... Hay un perrito ahí que nos está... Oye, bueno, ¿qué es lo que hace? Una vez que yo hago la evaluación cuantitativa, ¿cierto?, de los riesgos de falla, yo lo que hago, ¿cierto?, es que los jerarquizo y busco las acciones, y esas acciones son algunos tipos de mantenimiento. ¿Qué tipos de mantenimiento conoces tú, Ignacio? ¿Era al RDM y el RDI? No, tipos de mantenimiento. Oye, creo que son, ahí vamos a empezar, son las 10:30. ¿Hasta qué hora tenemos? Ah, no, tenemos hasta las 10:45. ¿O no? Sí. Tenemos hasta las 10:45 para que... Benjamín, tú avísame a las 10:45 para que no siga de largo yo. Ok, yo lo aviso. ¿Ya? Entonces, Ignacio, estamos hablando, ¿qué tipos de mantenimiento conoces tú? El mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo. Entonces, tú determinaste, ¿cierto?, que hay algunas fallas o algunos modos de falla que son críticos y que te pueden causar, ¿cierto?, una consecuencia, puede generarte una consecuencia, ¿cierto?, que puede ser catastrófica, no catastrófica o leve, pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Por la vía de estos métodos de mantenimiento, el GRM, el RBM, el TPM, que también es otro, nosotros identificamos aquellas fallas que que tienen riesgos que son inaceptables o riesgos catastróficos. Y esas debemos tratar en primer término, porque hay algunas fallas que no tienen esos niveles de riesgo y por lo tanto son riesgos aceptables y yo lo que hago es monitorearlas básicamente. Pero aquellas cuyos riesgos son inaceptables, como la que estábamos conversando recién con Benjamín, que te puedan generar un accidente a una persona, que puedan afectar la salud de las personas, que puedan afectar el medio ambiente, que puedan afectar a las comunidades, y también que puedan afectarte desde el punto de vista económico, del punto de vista estratégico, es decir, una falla, a mí me puede, por ejemplo, una falla en la aviación, significa, ¿cierto?, de que esa falla a mí me va a producir, ¿cierto?, cualquier falla en la aviación, la posibilidad, ¿cierto?, o la probabilidad de que eso sea catastrófico
es inminente, es muy cierto, ¿no? Por lo tanto, una falla en la aviación, una probabilidad de falla en la aviación alta significa, ¿cierto?, que yo voy a tener un accidente catastrófico. ¿Mm? Por lo tanto, yo tengo que buscar las herramientas, ¿cierto?, para evitar que esa falla ocurra. Y tengo que establecer planes de mantención. Y yo los tipos de mantenimiento que tengo es el mantenimiento del tipo predictivo. Entonces, esa falla, sobre todo en la aviación, porque en la aviación también nace el RCM, ¿ya?, que lo que busca, ¿cierto?, es que yo básicamente encuentre algún potencial de falla. ¿Mm? Y ese potencial de falla es parte, ¿cierto? Si yo encuentro un potencial de falla asociada a la falla que me puede producir un accidente catastrófico, es decir, yo por la vía del monitoreo de vibraciones, por la vía del monitoreo de temperatura, o por la vía, o por alguna de estas herramientas que a mí me sirven para detectar potenciales de falla, yo encuentro y me puedo anteponer a esa falla. Evidentemente, ese va a ser parte de mi mantenimiento del tipo predictivo. ¿Ya? Y ese mantenimiento predictivo significa que cada cierto tiempo, ¿ya? Con cierta frecuencia, yo tengo que estar haciendo inspecciones, tengo que estar haciendo monitoreos, de tal manera de darme cuenta en el momento preciso, ¿cierto?, de si ya hay un potencial de falla. Y en ese potencial de falla hemos aprendido, ¿cierto?, de este intervalo PF, donde yo tengo que empezar a monitorear. Tiene que ser un intervalo PF adecuado, se tienen que dar ciertas condiciones, y yo definitivamente intervengo en el mantenimiento predictivo antes que ocurra la falla funcional. Si estamos hablando de estamos hablando de una falla funcional en la aviación, lo más probable es que esa falla funcional me pueda significar un accidente catastrófico. Por lo tanto, es muy necesario, ¿cierto?, que yo detecte adecuadamente el momento preciso, ¿cierto?, y haga las intervenciones en el momento preciso y exacto antes de que ocurra esa falla funcional, porque esa falla funcional me puede significar a mí la caída del avión, me puede significar un accidente del tipo catastrófico. Por lo tanto, si no existe, ¿cierto?, un mantenimiento del tipo predictivo, ¿qué es lo que tengo que hacer, Ignacio? Si no existe un mantenimiento en tipo predictivo, evaluar la posibilidad de un mantenimiento preventivo, y de no ser así, hay que rediseñar con tal de no afectar el HSEC. Claro, en este caso, ¿cierto?, estamos hablando de un avión, y un avión, evidentemente, las consecuencias son catastróficas. En las petroleras ocurre algo similar. En las petroleras ocurre algo similar. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, y para contribuir también al mantenimiento del tipo predictivo, yo en el caso tanto de la aviación como de las petroleras, donde un accidente puede ser catastrófico, ¿ya? Yo qué es lo que hago, ¿cierto? En el caso del RPM, yo utilizo las probabilidades para hacer todo este estudio y poder determinar claramente este intervalo PF. Yo hago un estudio estocástico, es decir, hago un estudio de probabilidades del tipo matemática, ¿ya? Y esa es la aplicación del GRM. Pero en el RCM, ¿no?, fundamentalmente, yo me baso, ¿cierto?, para lo que es la aplicación de algún tipo de mantenimiento, en lo que es la experiencia, en lo que es las frecuencias conocidas de falla. Y de esa manera determino también más o menos las frecuencias de intervención, las frecuencias de inspección, como también, ¿cierto?, al conocer por la experiencia estos intervalos PF, yo voy determinando cuándo tengo que hacer algún tipo, una vez que determino la falla potencial, voy viendo en este intervalo PF cuál es la frecuencia también que debo tener en las inspecciones que debo estar realizando a objeto de ir determinando el avance de este potencial de falla a través de inspecciones que voy realizando dentro de este intervalo PF, de tal manera que con la experiencia y el conocimiento en el caso de los mantenimientos tipo GRM
o en el mantenimiento en los casos del RCM, yo con la experiencia voy determinando, ¿cierto? Y con ese conocimiento voy determinando los distintos puntos de inspección dentro del intervalo PF hasta llegar al momento exacto de intervención antes de que nos ocurra la falla funcional. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el caso del RBM, pero el RBM tiene determinado probabilísticamente cada uno de los puntos dentro de este intervalo PF. ¿Se entiende eso, Ignacio? Sí, profesor. Entonces, si yo no tengo un mantenimiento del tipo predictivo, como tú bien lo señalaste, yo podría buscar, ¿cierto? Estamos hablando de fallas que pueden afectar el HSEC. Entonces, yo debería buscar un mantenimiento del tipo preventivo. ¿Cuál es el mantenimiento del tipo preventivo, Benjamín Campillay? El mantenimiento que, que- que es por tiempo de uso, por desgaste del equipo. Y en el caso que estemos hablando de un avión, Horas de vuelo puede ser. pueden ser las horas de vuelo, perfecto. ¿Mm? Entonces, identificamos el componente, ¿cierto? Que puede ser el tren de aterrizaje, algún sistema de control, puede ser algún componente del sistema motriz, de las turbinas, ¿cierto? Y yo lo que hago y aplico, ¿cierto? Es el uso, ¿cierto? De estos usómetros, que como bien lo señala Benjamín, pueden ser las horas de vuelo. A determinadas horas de vuelo, yo debo hacer el cambio de componentes. ¿Mm? Ahora, ese mantenimiento del tipo preventivo puede ser cíclico de reparación. ¿En qué consiste el cíclico de reparación, Joaquín? Joaquín Jaque. Eh, es como establecer... En el cíclico de reparación yo lo que hago es que pesco el componente y lo cambio por uno reparado o uno nuevo, pero el que sale se va a reparar, ¿ya? ya. Eso se da mucho en el caso de motores, cilindros, reductores, de ese tipo de componentes, ¿ya? Pero si no encuentro una tarea cíclica de reparación, ¿qué debiera hacer yo, Joaquín, dentro del mantenimiento preventivo? Optar por cambiar a elementos nuevos. Debo aplicar, ¿cierto? Buscar si existe alguna tarea cíclica de sustitución. O sea, saco el componente, lo boto e instalo uno nuevo. ¿Mm? Y eso en la parte automotriz se da mucho, ¿cierto? Sobre todo con el cambio filtro, cambio rodamiento, ¿Mm? Cambio de ese tipo de repuestos, de ese tipo de elementos. ¿Ya? Ignacio, Sí, profesor. una vez que yo tengo el programa de mantenimiento, ¿cierto? Establecí, evalué, ¿cierto? El más crítico, establecí un programa de mantención, ya sea predictivo. Normalmente aparecen actividades del tipo predictiva, aparecen actividades del tipo preventiva, cíclica de reparación, cíclica de sustitución, ¿ya? También pueden aparecer actividades del tipo planificadas a la falla. ¿Qué debiera hacer? ¿Cuál es el paso siguiente? Usted dice después de aplicar un mantenimiento preventivo. Luego de que yo establecí las tareas y actividades, ¿cierto?, para evitar la falla.
¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que nos dice y lo que está desplegado aquí en la slide dentro de los procesos del RBM? ¿Cuál es el último paso que aparece ahí? El último paso. Aunque no es el último, esto es parte dentro de lo que es el ciclo. Analizar los riesgos. Aparece el plan de mantenimiento para tratar los riesgos inaceptables. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que programar el Monitoreo. mantenimiento y tengo que llevarlo a cabo, tengo que ejecutarlo. Y ahí tenemos un ciclo dentro de este ciclo de trabajo de mantención. ¿Ya? Sí, profesor. ¿Se entendió eso? Sí. Dentro de los presentes, ¿hay alguien que no haya entendido de todo lo que conversamos? Gabriel Silva, Sí, profe, se entiende bien. ¿se entiende bien? Sí, Fernando Volque. Fernando. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok, estamos prácticamente un minuto pasado. En la clase siguiente lo que vamos a ver ya con mayor detalle cómo se despliega y cómo se aplica uno de estos métodos, que es el método más conocido, que es el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad. Nos vemos un rato más. ¿Ya? Yo, profe, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos.